El tema de las cartas de Juan se llama una carta necesaria. Una carta necesaria. Hace tiempos quería predicar esta serie. Siempre me ha llamado la atención desde que Dios me permitió venir a los pies de Él hace muchos años, el tema de las cartas de Juan. Porque pues mi libro favorito de la Biblia es Juan, para que sepan, el Evangelio de Juan es mi libro favorito de la Biblia del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento también tengo uno favorito que es Isaías. Esos son mis dos libros donde creo que Dios me ha hablado mucho siempre, y cada uno de ellos es muy importante. Entonces las cartas de Juan, obvio, pues al ser escritas por el mismo apóstol Juan, causan curiosidad. Entonces vamos a hablar y vamos a hacer una introducción básica, porque pues obvio que una introducción, como veníamos hablando en la escuela teológica, pues sería mucho más profunda, pero vamos a hacer una introducción básica de las cartas de Juan, especialmente de la primera. Solo vamos a hablar de esta primera carta. Al hablar de la primera carta del apóstol Juan, pareciera que estuviéramos hablando de algo muy reciente y no de una carta escrita a finales del siglo I. Es tan fresca, tan viva, que definitivamente es necesaria para la iglesia hoy. Por eso le puse ese tema o ese título al primer sermón de esta serie: una carta necesaria. Creo que la necesitamos y creo que nos va a servir mucho como iglesia, porque es muy cristocéntrica, es mucho evangelio, doctrina, la pureza de lo que un hombre entrado en años, que ha visto a Jesús, que ha hablado con Jesús, que ha comido con Jesús, que se ha recostado en el pecho del Maestro, tiene toda la autoridad para decirnos quién es Él realmente. El contexto en el cual fue escrita es el grecorromano del primer siglo. Han pasado 5 o 6 décadas desde la muerte del Nazareno. En algunas regiones del mundo antiguo ya no se sabe nada del Nazareno. Es una historia como muchas que pasó a la historia, y ya hay gente que ni siquiera sabe que en Jerusalén, 60 o 70 años antes, vivió un hombre que se dijo que era Dios y que murió en una cruz. Ya hay gente que no sabe eso. Muchos ya han muerto de los primeros cristianos y hay una segunda generación de cristianos. ¿Sí sabían que eso pasa en Colombia en este momento? Hay una segunda generación de cristianos que no saben nada de Dios, porque la primera generación lastimosamente se levantó en un evangelio falso. Entonces, como es un evangelio falso, no saben nada de Dios y no le enseñaron nada a sus hijos de Dios. Por eso vemos, aquí ya hay gente que puede decir que hace 50 años conoce de la palabra, pero los hijos de ellos no saben nada, y creyentes en las iglesias que llevan muchos años no saben ¿qué? Nada. ¿Por qué? Porque ha pasado una generación que no instruyó a la otra porque no recibió la instrucción correcta. En el caso de Juan, pasó una generación que perdió lo puro del evangelio, lo que los apóstoles predicaron. Se dice que es el único apóstol vivo en ese momento, año 80, 90 después de Cristo. Ha pasado la persecución. ¿Se acuerdan que hubo una persecución en el año 70 después de Cristo? Más exactamente en el año 67, 68 después de Cristo, Roma fue destruida por un incendio. No lo causaron los judíos, sino ¿quién? Los romanos, y buscaron un chivo expiatorio y le echaron la culpa a los judíos para poder expulsarlos bajo la autoridad del emperador Nerón, y vino una persecución fuerte. ¿Dónde está el apóstol? En Éfeso. ¿Por qué está en Éfeso? Porque hay persecución. A causa del incendio, a causa de toda la persecución que Roma hizo, muchos creyentes salieron para Éfeso, para Esmirna, para las iglesias de Apocalipsis, aún para África. Se fueron lejos, perseguidos por el imperio. Juan escribe el cuarto evangelio en el año 80, dicen aproximadamente, y la carta se le puede situar entre el año 85 y el año 90, y finalmente escribe Apocalipsis entre el 95 y el 96. Es un hombre bastante grande de edad. Es difícil saber la edad de Juan, ¿no? Exactamente no hay datos. Pero
podemos sacar conclusiones por el estudio de la palabra, que él era joven y era cercano a Jesús. De hecho, según parece que fueran primos, no vamos a ahondar en esa familia ahorita. Pero la Biblia dice que la mamá de él era hermana de María, entonces, pues por lógica era primo de Jesús. Se calcula que tenía un promedio de la edad un poquito igual a Jesús. Entonces se calcula que cuando Jesús murió podría estar entre sus 25 años, hablando del año 29, y si hacemos una buena matemática, estaríamos hablando de 51, entre los 80 años, estaría entre, no podemos sacar la cuenta, pero estaría entre los 70 80 años, 75, 80 años de edad, cuando él está aquí en Éfeso. La historia dice, o la historia todavía sostiene, la historia secular, que en Éfeso está la casa donde vivió Juan con María. Todavía cuando usted vaya a un tour, como todos van a ir, entonces van a ir a esa casa y van a encontrar que hay una casa donde vivía Juan con la mamá de Jesús. Para que se cumpla, dice la palabra, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces dice que allá vivió el anciano llamado Juan. Era como un apodo que le tenían a él, ¿no? El anciano. Otros dicen que había otro anciano que también era discípulo de Juan y que ese fue el que escribió las cartas, pero es falso. El autor de las cartas es ¿quién? Juan. Entonces tenemos un lugar, tenemos una fecha, tenemos un autor. Miremos un poquito del contexto que predominaba en la cultura en ese momento. Cuando Juan escribe la carta, había muchas religiones. Cada día tomaba más fuerza todo lo que tenía que ver con misticismo, dioses, ídolos paganos. Entre los dioses falsos encontramos a los siguientes, no sé si usted los ha escuchado o no, pero algunos de pronto sí. Está Asclepio, Atenea, Zeus, Dionisio, Baco, el dios Baco, que era el dios del vino, del traguito. Está Cibeles, está Apolo, Artemisa, y esta última Artemisa es la misma de la época de Pablo en el libro de Hechos, cuando se habla que había un templo en Éfeso y era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde se adoraba a la diosa ¿qué? Diana. Diana de los Efesios es la misma Artemisa, es la misma diosa. Ese era el contexto histórico de el momento en que Juan escribe la carta. Estamos en un momento muy similar. Estamos en un momento que se conoce como inclusivista. ¿Qué es inclusivista? Donde la iglesia está luchando, escuche, la iglesia cristiana a nivel mundial está luchando por permanecer en una doctrina sana. Porque las ideologías modernas y mundanas no nos las impongan a las malas, como decretos y leyes donde se puedan ordenar pastores homosexuales, donde se pueda tener músicos homosexuales en la iglesia, porque ya hay iglesias que tienen eso, y iglesias que han ido perdiendo su identidad siendo iglesias conservadoras en Estados Unidos se han ido perdiendo porque han permitido esto que se llama secularismo, donde todo es permitido porque el gobierno no permite que se hable en contra de las leyes que ellos están sacando o de las ideologías que están naciendo específicamente en esta ideología de género. Donde también la nueva era hace parte de las doctrinas de la iglesia a través de visualizaciones, sueños, visiones, declaraciones y decretos. Esa es la iglesia moderna. Y eso ya sucedía en la época de ¿quién? Del apóstol Juan. Las palabras de advertencia y convicción del apóstol son a la vez oportunas y relevantes para nosotros. Como siempre, la iglesia las ignora para su propio peligro. El propósito de la carta, como ya dijimos antes, era contrarrestar las doctrinas impulsadas por falsos maestros. El propósito de la predicación sana siempre será traer la verdad a un pueblo que la necesita, para que este pueblo discierna en cualquier generación que hay un evangelio falso y que hay un evangelio verdadero. Nunca escuchará usted algo de evangelio falso en el evangelio falso. No me acuerdo haber recibido alguna enseñanza en mis años pasados
donde dijeran que había un evangelio falso. Nunca se centran, porque ellos tienen el evangelio falso, entonces no pueden contrarrestar el evangelio falso. Juan, en su sabiduría, en sus años, está haciendo lo que Dios le dice que haga y está contrarrestando esta parte. Aquí terminamos la introducción, el gnosticismo. Esa es la parte fuerte que se levanta en el momento en que Juan escribe las cartas. Escuche, y está activo hoy, en este momento en el mundo actual, en todas las naciones de la tierra, el gnosticismo. Vamos a mirar qué es el gnosticismo para así entrar a los encabezados de hoy. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, con la G primero, gnosis, y significa conocimiento. Hay otra palabra parecida que se llama agnósticos, y es sin conocimiento. La palabra a significa sin luz, o sin entendimiento, o sin, apolítico, no política. Apolítico, no política. Asexual, no sexo. Los ángeles son asexuales, no tienen sexo. Sin sexo. Los seres humanos sí tienen sexo, entonces no son asexuales. La palabra que vamos a mirar es gnóstico, no agnóstico, que es diferente. Los gnósticos eran los griegos donde hacían un culto al conocimiento, una mezcla de varios sistemas de pensamiento pagano. Escuchen, judío casi cristiano. Judío casi cristiano. No sé si usted conoce a alguien casi cristiano. También hay. ¿Sí? No viene alguien a la mente, ojalá no esté aquí. Casi cristiano, ¿listo? Influido por la filosofía griega, en especial la de Platón. Escuchen, el gnosticismo enseñaba que la materia era intrínsecamente mala y que el espíritu era bueno. Esto es una práctica de yoga, eso es lo que enseña el yoga, eso es lo que enseña la nueva era. A que me desdoblo y siento paz. ¿Sí? Porque el cuerpo es malo, pero el espíritu se conecta ¿con quién? Con el Señor. Escuche, es tan delicada esta enseñanza que ellos pueden pecar con el cuerpo porque el cuerpo es malo, no hay problema. El cuerpo no sirve para nada, pues es malo. Pero su espíritu no se contamina cuando pecan con el cuerpo. Eso enseña hoy en día la nueva era, la metafísica y la gnosis. Es un dualismo filosófico que llevó a los falsos maestros confrontados por Juan a aceptar alguna forma de deidad de Cristo. Es decir, ellos aceptaban a Cristo, pero lo aceptaban de dos maneras. Una corriente decía que él era humano, no más, que no era divino. O sea que no era Cristo, sino que era solo un hombre llamado Jesús. La otra corriente decía que era solo divino, que era solo espíritu y que el cuerpo era malo. Esa era la que decía que el cuerpo no servía para nada. Escuchen, la negación de la encarnación, que es Cristo hecho hombre del gnosticismo, tomó esas dos formas. Se conocen como los docetistas, de dos docetistas. La palabra docetista es del griego dokeo, parecer o aparecer, eran las dos formas. Parecía Dios, pero no era Dios. ¿Sí? Ellos decían que él parecía que era Dios, pero en el fondo no era Dios, era un hombre. Una corriente decía. Y la otra corriente decía, parecía humano, pero no era humano, era Cristo. ¿Sí me explico? Y no se puede tener una creencia dividida. Sabemos por las escrituras que él es 100% hombre y 100% Dios. Entonces la carta va a hablar exclusivamente de ¿quién? De Cristo. Por eso es tan bonita para la iglesia. Juan afirmó de modo enérgico lo que vamos a estudiar. Ahí vamos a entrar en los textos, lo que él afirmó. Por eso él usa su experiencia. Él dice, a mí no me vengan con cuentos, ¿sí? Yo le vi, yo le toqué, yo comí con él, yo hablé con él, yo lo vi cuando sanó a los enfermos, yo lo vi cuando echó fuera a los demonios, yo lo vi cuando resucitó a los muertos, yo oí sus palabras, oí la voz del Padre en la transfiguración, cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, yo lo palpé, yo me recosté en su pecho,
Yo le amé y él me amó. Ese es Juan, es el corazón del apóstol apasionado, defendiendo la doctrina de Cristo, la doctrina del Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a mirar. En medio de todo este contexto empezaremos hablando por qué era necesaria la carta para nosotros. Y lo primero que vamos a mirar es la palabra encarnada. La palabra encarnada, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hoy solo vamos a ver del 1 al 4. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hemos hablado que debemos tratar la palabra de Dios como tratamos a Dios, iglesia. Así como tú tratas la palabra, así tú tratas a Dios. Y así como tratas a Dios, tratarás ¿qué? La palabra. Si tu relación es plena con el Señor, habrá hambre y sed por estudiar las Escrituras. El apóstol Juan comienza citando lo mismo que citó en su cuarto evangelio, en el cuarto evangelio, Juan 1:1, en el principio el verbo era Dios. Él cita la misma palabra, lo que era desde el principio. Él no está hablando del siglo, del año 80, del año 90, en el momento en que él está escribiendo. Él está llevando a la iglesia al origen. ¿A dónde? A Génesis, capítulo 1. Comienza citando lo mismo que su evangelio. Es una audiencia, en el evangelio es una audiencia ¿qué? General. En este caso es una audiencia de iglesia. Hay una diferencia que lo que estábamos aprendiendo de la interpretación acá está aplicado. En el evangelio es para, el libro es ¿qué? Universal. Para todo el mundo es el libro de Juan. Este libro es para ¿quién? Para la iglesia. No quiere decir eso que si una persona viene y no es de la iglesia no va a recibir la palabra. Claro que la va a recibir, porque si Dios quiere que sea parte de la iglesia, lo va a vincular a su pueblo. Él está tomando su derecho como apóstol, está siendo enérgico y va a ser confrontador este libro para la iglesia, porque nos va a hablar desde el corazón de un ¿qué? Apóstol, de un nivel apostólico. Él va a decir cómo era él, o sea, cómo era quién, Jesús. Y nos va a contar toda su experiencia y nos va a dejar en una encrucijada terrible, porque no nos va a dar lugar a grises, solo blancos y negros. Si eres hijo de Dios, no practicas el pecado. Si practicas el pecado, eres hijo del diablo. Si has nacido de nuevo, eres impulsado de Dios. Si no has nacido de nuevo, no estás en Cristo. Ese es el lenguaje del apóstol. Es un lenguaje contundente, confrontador para este tiempo, necesario. Por eso el tema se llama una carta necesaria. Y él está hablando de la palabra encarnada, diciendo lo que era desde el principio. Pregunta, ¿qué era desde el principio? Él y solo Él. Las respuestas a veces son más sencillas de lo que pensamos. ¿Qué era desde el principio para Juan? Él, Cristo y solo Él. No había nada más en el principio sino un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una gloria eterna. No había nada más, porque en el principio no se habla de pecado, sino antes de que todas las cosas fueran creadas. Cristo es la palabra encarnada. El crecimiento del gnosticismo debe ser contrarrestado por la iglesia. Juan, como pastor, está recordándole a la iglesia que la palabra de Dios no ha cambiado, que el mensaje de Génesis es el mismo de los evangelios y que el mensaje de los evangelios es el mismo de las cartas y es el mismo de Apocalipsis, y el mensaje de Apocalipsis es el mismo de hoy para la iglesia. Apocalipsis es hermoso estudiar, precioso, darse cuenta que es tan vigente que estamos nosotros, ¿dónde? En el Apocalipsis. No en la tragedia, tranquilo que no va a salir una bestia del mar, o sea, ¿sí? No, ese es el Apocalipsis. Es la vida de la iglesia desde Cristo hasta que Él venga. Eso es Apocalipsis, para que usted entienda. La vida de la iglesia de Cristo desde que Él partió hasta su regreso. Ahí está encerrado todo lo que ha sucedido y estará sucediendo y seguirá sucediendo en el Apocalipsis. ¿Por qué hablo de eso? Porque tiene que ver con el corazón de Juan. Él escribió los cinco libros, digamos, 3 cartas y 2 libros. Juan oyó su voz ordenándole al mar que se callara.
Juan oyó cuando habló a los demonios y les dijo que enmudecieran. Él lo escuchó cuando oraba. Juan escuchó a Jesús orando. Juan vio todo lo que hizo, vio su obra completa. Contempló su gloria porque no la vieron todos. Solo 3 hombres vieron su gloria antes de morir: Pedro, Jacobo y Juan. Se conocen como el grupo especial, élite del Señor. Los 3 consentidos, dicen los teólogos, de Dios, porque tuvieron el privilegio de verlo antes de que muriera. Él se glorificó después de morir, pero ellos lo vieron antes de morir. Lo tocó muchas veces, compartió con él. Quizás caminaron muchas caminatas abrazados, o quizás hablando uno a uno con él, diciéndole: cuéntanos cómo será la venida, cuéntanos cómo será el juicio, cuéntanos cómo será esto, cómo será aquello. Recordemos que había 2 corrientes, tocante al verbo de vida. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Dios es el que nos da sabiduría para poder entender esa frase, el verbo de vida. Él es la vida. Y está usando una palabra griega que es zoe, con tilde en la E y Z, zoe. Y no se refiere a respirar. Aquí todos estamos respirando. Pero surge la pregunta: ¿todos estamos vivos? ¿O hay algún muerto entre nosotros esta mañana? Si hay algún muerto, hay una esperanza. Cristo está acá. ¿Para dar qué? Vida. Y Cristo da vida a través de su palabra. No se refiere a respirar. Tal vez tú estás respirando esta mañana, pero pregúntate: ¿estás vivo? Tú sabes que tienes la vida de Dios en tu corazón. Tú sabes que si mueres esta tarde vas al cielo directamente, sin escalas, sin purgatorio, sin nada. Hay gente que todavía está pensando que va a haber una esperanza después de la muerte. No la hay. Es antes de partir. Es estar vivo espiritualmente, y solo el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no lo tiene está muerto. Recordemos que habían 2 corrientes que se levantaban en ese momento. Hay que tenerlas presentes durante toda la carta. Los que decían que Jesús era humano y los que decían que Jesús era divino, que el cuerpo era malo. Por eso Juan inicia su carta no solo hablando de lo físico de Jesús, sino que también describe con sus sentidos todo lo que él percibió del Señor. Él está diciendo: yo les voy a contar una cosa. Yo vi las 2 caras del Mesías. Yo vi su físico, compartí con él, comí con él, dormimos cerca, escuché su respiración mientras dormía como cualquier humano, su cansancio físico, pero también puedo decirles que yo vi su gloria, o sea, su parte ¿qué? Espiritual. Eso es lo que está haciendo Juan. Él está diciendo: yo puedo mostrar por las Escrituras, por el Antiguo Testamento, que Él es el Mesías, que Él es la palabra que se encarnó y vino a traer vida a este mundo. Segundo, la vida se manifiesta, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Siempre habrá un contraste entre la vida y la muerte, iglesia. La vida se ve y la muerte también. La vida se ve en los creyentes. El creyente debe evidenciar vida, porque la vida, dice él vino al mundo y se nos manifestó, y le vimos y testificamos y anunciamos vida eterna. Dice: él vino a darnos vida eterna. Recordemos que en este caso está hablando de una vida espiritual, no de una vida biológica, porque el hecho de estar aquí biológicamente es porque usted vive físicamente, pero eso no garantiza que usted viva eternamente. Respirar no es igual a ser eterno. ¿Escuchó? Respirar no es igual a ser eterno. No es igual decir que estamos vivos espiritualmente, porque ya no se trata de algo que nosotros tenemos,
sino de algo que Dios nos dio y lo puso en nuestro corazón el día que nos salvó. El día que Él nos salvó, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Tenemos una mente espiritual, la mente de Cristo habita en nosotros, por eso no hay lugar al pecado. Y eso no quiere decir que no pequemos, quiere decir que cada vez que pecamos procedemos al arrepentimiento. No podemos vivir pecando. No hay vida, no hay comunión, no hay paz. El cristiano no tiene paz hasta que no confiesa sus pecados y se aparta. Eso es lo que está hablando el apóstol Juan. Juan está diciendo a sus lectores que la vida de Dios estaba en ellos. Él no está hablando de toda la iglesia, Él está hablando de Él y de los apóstoles. Él dice, se nos manifestó. Ahí no está hablando del público que lo está escuchando, Él está contando a la iglesia y le está diciendo, Él se nos manifestó. ¿A quién? A los 12, a los apóstoles. Él está hablando de sus compañeros, que la vida de Dios estaba en ellos, que esa vida no solo se encarnó, que fue el primer punto, Él se encarnó, pero no solo se encarnó, vive en nosotros. Ahora la pregunta, escuche esto bien, póngale cuidado. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, en el tiempo que Él había establecido y bajo la ley, a un cuerpo humano en un bebé, para que naciera en un pesebre. El Verbo se encarnó y se hizo hombre. Ahora escuche, ese Verbo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, pero ese Verbo se encarna ¿en quién? En los cristianos. ¿Y cómo se encarna? En la palabra de Dios. Él vive en la palabra y la palabra es vida, Él mismo lo dijo. Por eso la palabra es equivalente a nuestra relación con Dios, y eso es muy importante. Juan usa términos de verbo de vida, vida eterna, vida manifestada, porque la iglesia estaba teniendo dificultades para vivir esa vida. La iglesia actual, en el momento en que Juan está llamándoles al orden, estaban olvidando la vida espiritual. Se estaban desviando por las dos corrientes. Unos se estaban volviendo místicos, solo experiencias hipersobrenaturales, y otros se estaban volviendo paganos, porque pecaban y decían, no, el espíritu no se contamina, se contaminó el cuerpo anoche con esa mujer, pero mi alma sigue intacta. Era una doctrina de demonios, definitivamente. Hay gente que llega a pensar eso, que puede pecar y que el pecado no contamina la vida espiritual. Es falso. Juan usa términos así para entender lo que estaba pasando. Esa vida manifestada era la vida de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Juan está usando su evangelio en la carta. Esto es como el evangelio exprimido. Él ya tiene la experiencia de haber escrito 21 capítulos 10 años antes, ahora viene con más fuerza a hablar del evangelio. La manifestación de la vida de Dios, escuche, transforma el corazón de la persona en quien ésta se ha manifestado. Es una transformación desde el interior, no comienza desde el exterior. ¿Comienza dónde? Desde mi interior, con una convicción de pecado que pone el Espíritu Santo en mi alma para venir a Cristo en arrepentimiento. Primero Juan nos dijo que el Verbo, el Logos, se encarnó. Ahora está diciendo que lo hizo para darnos vida eterna en Él mismo. El propósito de la salvación es destruir la muerte para siempre en el creyente. Para ello el Hijo ofreció su vida voluntariamente a morir en una cruz para vencer la muerte, y así los creyentes podamos disfrutar una vida espiritual. La salvación no es para vivir mejor en la tierra, es para vivir en el reino en la tierra. ¿Sí escuchó? La salvación no es para vivir mejor en la tierra, es para vivir en el reino de Dios, donde en la tierra, mientras estamos en este cuerpo, hasta que nos llame el Señor. Para eso es la salvación. Escuche, Cristo no solo nos salvó, sino que viene a vivir en el corazón de nosotros, porque sabe que somos incapaces de llevar una vida santa, somos incapaces de amar, incapaces de perdonar, incapaces de bendecir, incapaces de hacer algo bueno con los demás, porque nuestra naturaleza es corrupta. Y como Él sabe eso, dice, la única manera para que me glorifiquen
es que yo viva en ellos y que ellos me conozcan a través de la Escritura. El concepto de vida espiritual ha sido mal enseñado porque está basado en lo que empezaba a pasar en el contexto de la iglesia de Juan, y es en experiencias personales. Hoy podríamos llamarlo tembladeras, liberaciones, sanidades, milagros, visiones y sueños. Todo ello negando la eficacia de la palabra de Dios. En eso mucha gente se basa para decir que es salva, que se cayó y recibió la salvación. Si usted no se cae, no recibe la salvación. No necesita caerse, le tengo esa noticia. La salvación es por gracia y por fe. Juan no está diciendo que el mensaje del Señor nos está diciendo, Juan no está diciendo que el mensaje del Señor, escuche bien, era lo más importante. Él está diciendo que el Señor es lo más importante. Porque hay gente que se queda con un mensaje y no conoce a Cristo. Usted puede escuchar los mejores mensajes y no conocer al Señor. Como puede conocer al Señor y discernir si un mensaje viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Él está hablando del verbo, acciones que el Hijo de Dios realizó, las cuales solo las puede hacer Dios, porque Él tiene ese poder. Por eso dice, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo sentí, yo lo conocí, yo lo vi en acción. Ustedes pueden decirme lo que quieran, pero yo le vi en acción. Pregúntate esto. ¿Tú puedes decirle a una persona cualquiera de este mundo que el Señor vive en tu corazón? ¿Tienes la certeza de decirle, esta mañana oré y Él estaba allí? Y era tan real como el aire que yo respiro en este momento. Eso es el verbo encarnado. Esa es la palabra revelada. Esa es la palabra de vida eterna que se manifiesta en un corazón. Es un corazón que, escuche, jamás, pase lo que pase, abandona la carrera. Puede sufrir, puede llorar, puede dolerle 1000 veces en la vida su pecado, pero nunca abandonará la carrera. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo ¿qué? Vida. Porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él es, nosotros ¿qué? Somos. O sea, porque Él es Dios, nosotros somos creyentes en Él, en un Dios verdadero, no en un Dios de papel, no en un Dios que se queda aquí en un libro, porque la gente tiene la Biblia como amuleto, pero la gente no tiene la Biblia en el corazón, no la vive, no son apasionados acá por la palabra, solo la tienen acá, porque han recibido buena doctrina. Pero la vida se hace real cuando tú estás dispuesto a vivir por Dios y a morir por Dios. Esa es la vida espiritual. Tercero, sin comunión no hay vida, versículo 3. Sin comunión no hay vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ahora Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre Jesucristo. Comunión con nosotros. Él está diciendo, deben tener la misma comunión que teníamos entre los apóstoles, porque sabíamos que éramos hermanos, éramos hijos de Dios. Y Él dice, pero que esa comunión es también ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. La pregunta que se hacen todos los creyentes en algún momento de su vida: ¿cómo se puede vivir en Cristo una vida constante? Le tengo una respuesta poderosa. La respuesta es siendo constantes. ¿No le parece poderosa esa interpretación? Sin griego y sin hebreo. ¿Cómo se puede vivir una vida en Cristo constante? La respuesta es esa, sencilla. ¿Siendo qué? Constante. ¿Quieres una vida constante? ¿Quieres una vida de comunión? Es tu responsabilidad. No es de la iglesia, escuche. La iglesia hace su tarea. Es tu responsabilidad ser ¿qué? Constante, ser disciplinado en los hábitos espirituales.
Las falsas doctrinas, ¿constantes en qué? Surge la otra pregunta. ¿En qué? Las falsas doctrinas se estaban filtrando en la iglesia. La creencia que el cuerpo era malo y que solo el espíritu era importante estaba causando problemas en la iglesia. La inconstancia en la comunión con la palabra de Dios es equivalente a no tener comunión con Dios. Si tú no tienes comunión con las Escrituras, tú no puedes decir que tienes comunión con Dios. Estás mintiendo y estás pecando. Y si dices que no pecas, ¿le haces a Él qué? Vamos a usar los versículos de Juan para todos los sermones. Si tú eres inconstante con la palabra de Dios que está en la Biblia, tú no puedes decir que tienes comunión con Dios. Aquí surgen los problemas, porque caemos en lo que caía la iglesia de Juan, prácticas que no son enseñadas por la palabra de Dios. Por eso no conocemos a Dios ni disfrutamos de comunión con Él y los demás. Los dos puntos heréticos que presenta el gnosticismo eran los siguientes, escuchen. Lo voy a repetir porque en eso se centra el mensaje de Juan y eso es lo que Juan está diciendo que está pasando en la iglesia, y la iglesia actual no desconoce eso porque las malas enseñanzas han hecho que usted tenga malas prácticas a la hora de orar y a la hora de leer la palabra. Y usted dice, no, yo lo hago todos los días, sí, pero lo puede estar haciendo mal, lo puede estar haciendo de una manera incorrecta. Era una mezcla de varios sistemas, el gnosticismo, ampliemos un poquito, pagano, judío, casi cristiano. Era una influencia de toda esa filosofía que venía de ellos, de los filósofos famosos como Platón, Aristóteles, todos esos influenciaban. Según ellos, Cristo no pudo tomar forma física porque la materia era mala. Otros decían que el Espíritu Santo vino a él en el bautismo, o sea que él no era santo antes, porque piensan que el Espíritu Santo venía a completar algo. No, el Espíritu Santo venía porque era para que se cumpliese la justicia, para que nosotros viéramos un modelo de cristianismo y entendiéramos que nadie puede ser cristiano hasta que el Espíritu Santo vive en él. Pero él ya era santo, ya era divino. Él no necesitaba el Espíritu, pero vino para cumplimiento de las Escrituras. Otros, como el hereje Cerinto, dice que Cristo descendió, que el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús y que lo abandonó en la cruz del Calvario, lo cual es una herejía. Cerinto era un hereje. Mire primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué? La verdad. Porque el Espíritu es ¿qué? La verdad. El asunto pareciera, escuche, no se desconcentre por favor, no tener importancia, pero algunos creyentes caen en esto porque no oran. Vamos a ver cómo estas prácticas de ellos a veces las tenemos nosotros. No oran, no leen la palabra y dicen, Dios está conmigo, su Espíritu vive en mí. Eso es caer en esa misma corriente de lo que está pasando en la iglesia de Juan. O yo pienso en Dios todo el día. Eso no es así. Comunión con Dios no es que usted piensa en Dios todo el día. Comunión con Dios es comunión ¿con qué? Con su palabra escrita. Escrita. Para eso la escribió. Y el apóstol lo dice en su evangelio y el apóstol lo dice. Estas cosas se escribieron para esto. En Juan capítulo 20. Y acá también va a decir ahora, más adelante él va a decir, esto lo escribí ¿para qué? Para nosotros. Cuando me acuesto, pienso en Dios y cuando me levanto, pienso en Dios. Eso dice la gente. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo todas las noches hago una oracióncita antes de acostarme. Una oración de 3 minutos. No alcanza 3 minutos. Señor, gracias por la vida. Amén. Y por la mañana llévame bien al trabajo y que mis hijos les vaya bien hoy. Amén. Eso es misticismo, eso es
pensar como un agüero, o sea, pensar que ese tipo de palabras, ese tipo de situaciones me van a llevar a una comunión con Dios. De eso está lleno el mundo de los cristianos, entre comillas. De eso está lleno las iglesias, de personas que tienen vidas así, porque no conocen al Señor. Otros piensan que los pecados físicos no afectan lo espiritual, o lo espiritual no afecta a lo físico, por eso tienen dos vidas, una secular y una ¿qué? Espiritual. Y separan la secular. No, mi trabajo es una cosa, la iglesia es otra. Y en la iglesia escuchan alabanzas y en el trabajo escuchan música del mundo. En la iglesia hablan bonito y en el trabajo hablan feo. En la iglesia hablan de temas de la Biblia, en el trabajo hablan de temas del mundo. Esas son las dos cosas, los dos aspectos, la dualidad que estaba produciendo esas doctrinas en la iglesia. Y eso es lo que Juan, tengo a Pablo en la cabeza, Juan está contrarrestando. El dualismo filosófico del gnosticismo también les hacía indiferentes a los valores morales y a la conducta ética. Para ellos el cuerpo era simplemente la prisión en la cual estaba el espíritu. O sea, el cuerpo era una cárcel. Entonces para liberarse, pues entonces hacían esos ejercicios místicos. Por tanto, el pecado cometido en el cuerpo no tenía relación ni efecto sobre el espíritu. Miren los versículos 1:8, vamos a mirar. 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Un día que usted piense que no pecó, usted se está engañando. Todos los días pecamos. ¿Ya saben la respuesta por qué pecamos todos los días? ¿Por qué? Porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es una buena reflexión para ese punto. Versículo 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Un poquito radical el apóstol. Tenía que serlo por el momento que estaba viviendo la iglesia. La gente lo acusa de legalista. La gente dice, no, Juan es legalista. No, Juan es bíblico. Y está diciendo lo que dice la Biblia y lo que enseñan las Escrituras. 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es ¿qué? Puro. Usted se purifica todos los días, porque todos los días se contaminan. 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que nace de Dios no quiere pecar. Peca, pero no quiere hacerlo. Y luchará hasta que Dios le da la victoria en ciertas áreas que son más débiles que otras. Tercera de Juan 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Bonito ese versículo. Amado, Juan 3:11. Cuando hablo de 3 sin capítulo es porque es la epístola, la carta de Juan. Tercera de Juan 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Sin comunión no hay vida cristiana. Sin comunión no hay cristianismo. Sin comunión estamos cayendo en un engaño llamado misticismo o religiosidad. Son los dos extremos. Cuarto y último, el gozo se cumple, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí oye la frase? Estas cosas, esos 3 versículos que acabamos de leer, fueron escritos para que nuestro gozo sea cumplido. ¡Qué regalo! Juan está diciendo, la palabra se encarnó, la vida se manifestó, sin comunión no hay vida cristiana, y les escribo eso para que puedan encontrar, ¿qué? El gozo. Este es el cierre que más me gusta, el gozo. Qué bueno poder hablar de gozo. Poco se habla en la iglesia de gozo, ¿no? No hemos escuchado así un tema específico de gozo. Y se necesita tanto para que nuestro corazón sea pleno. El resumen de los versículos anteriores es gozo de Dios en el corazón del creyente. Sucede porque la palabra se hace vida, sucede porque la palabra produce comunión, sucede porque eso es lo que Dios me da para ser pleno en esta tierra.
Confundir gozo con emociones que el ser humano vive por logros terrenales es lo que hace el misticismo y el gnosticismo y todos los ismos. Confundir esas cosas. El verdadero cristiano no confunde esas cosas porque tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Versículo 3, parte B. La comunión es con el Padre, con el Hijo, y el Espíritu Santo le revela qué realmente es bueno en este mundo y qué no es bueno. Qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer. Es que yo quiero hacer algo, pero tal vez lo quiere hacer porque a usted le parece bueno, pero la Biblia no lo aprueba. La definición de gozo secularmente es la siguiente. Vamos a ver las dos definiciones: secular y bíblica. Esta es la que muchos viven. Emoción evocada por el bienestar, el éxito o la buena fortuna, o por la posibilidad de poseer lo que se desea. Voy a repetir. Ya lo repito. Dice: emoción evocada por el bienestar, el éxito o la buena fortuna, o por la posibilidad de poseer lo que se desea. Ese es el gozo según el diccionario normal, ¿no? Pero ese no es el gozo que está hablando Juan. Mientras que la definición bíblica tiene que ver con Cristo, con Dios, porque el gozo es parte del fruto del Espíritu que el creyente desarrolla en un proceso de santificación. Se lo explico. Cuando una persona nace de nuevo, el Señor le pone el Espíritu Santo por partes, ¿cierto? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Completo. O sea que el Espíritu Santo tiene las 9 palabritas bonitas que nos gustan de Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, paz, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Usted debería sabérselos, así uno no los tenga, debe sabérselos. Bueno, al menos. Ese fruto ya viene en el creyente cuando nace de nuevo. El Espíritu Santo se lo da completo. Ahora, se desarrolla en la vida del creyente en un proceso de ¿qué? Santificación. Es decir, las circunstancias me van enseñando a gozarme. Las tribulaciones aumentan mi gozo. Los problemas me miden mi gozo. ¿Estoy gozoso? Hasta ahí llegó el gozo. ¿Sí me explico? ¿Cómo se logra la paciencia? ¿Qué dice la Biblia? No le dé miedo a decir lo que le va a venir la prueba, tranquilo. No se ata con las palabras. No lo declare, tranquilo. ¿Cómo viene la paciencia al corazón del ser humano? A través de las pruebas. Díganlo con calma, tranquilo, no se preocupe, ¿no? Dígale: Señor, necesito mucha paciencia, ¿sí? O sea, necesito prueba, ¿no? Es un privilegio que Dios llega. Imagínese un santo paciente. Es porque ha sido probado. Mientras que la definición bíblica es esta, escucho: el gozo es algo muy profundo y significativo, algo que afecta por completo toda la personalidad. En otras palabras, se trata de esto: solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo, y es la contemplación del Señor Jesucristo. Eso produce gozo. Él satisface mi mente, Él satisface mis emociones, satisface todos mis deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena y nada menos, y en Él estoy completo. Es decir, gozo es la respuesta y reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es gozo. Le repito esa final que me encanta: el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa si no le conoces? Pues no hay gozo. Hay cualquier cosa menos gozo. Juan 17:13, miremoslo por favor.
Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti, está hablando Jesús, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cómo tienen el gozo? ¿Cómo obtuvieron el gozo después de que Cristo muere y va a la cruz? Pero mire este otro versículo, 15:11. 15:11, ya le explico el otro. 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. No es la misma palabra de primera de Juan. Un gozo ¿qué? Cumplido. Jesús dice, yo les estoy dando las palabras porque esas palabras son las únicas que van a traer ¿qué? Gozo a sus corazones. En Juan 17 él está haciendo una oración sacerdotal y está diciéndole al Padre, Padre, todo esto que voy a vivir es necesario porque yo lo voy a vivir para que el gozo se cumpla ¿en quién? En mis discípulos. Eso es lo que está diciendo. Pero 16:24 también habla del gozo. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué pide? A Dios. ¿No lo tienes? Pídelo. Dice la Biblia, no tienes al Espíritu Santo, pídalo. El Señor lo da sin medida, dice. Y es un regalo, es el adelanto de su gloria. Salmo 16:11. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde conoces el gozo? En Él, en la presencia de Dios. Lo demás son simplemente cosas de la vida que Dios usa para hacernos un poquito mejor, como un trabajo, como una casa, como una familia, como una propiedad. Todo eso nunca producirá gozo en ningún corazón, escuche, nada. Ni una familia, ni un matrimonio, nada producirá gozo, porque el gozo es espiritual, es celestial. Eso ayudará a que usted tenga un corazón ¿qué? Agradecido con Dios por todo lo que le ha bendecido, pero nunca lo compare con gozo, porque el gozo es absolutamente el fruto del Espíritu Santo. Amén. El gozo del creyente es el mismo gozo de Cristo. Ese gozo era verdadero porque él obedecía al Padre. El gozo es evidencia que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, que hemos sido salvados de la muerte y del infierno. No hay más razón para estar gozosos que eso. ¿Sabes cuál es la buena noticia? No iremos al infierno. ¿No produce eso algo de gozo en el corazón de uno? O sea, no es suficiente para uno decir, no importa lo que vivo en esta tierra, mi gozo está cumplido, ya se cumplió, porque Él ya me salvó. Gozo es evidencia de eso. Cerremos dejando claro que en medio del gozo hay tribulaciones y pruebas, pero que es eso precisamente lo que la Biblia llama gozo. Esa se llama una paradoja del Evangelio. Poder vivir en paz en medio de lo que venga, porque el Señor vive en nosotros. Primera de Tesalonicenses 1:6, para mostrar que el gozo está rodeado de pruebas y tribulaciones. Porque ya más de uno dice, hoy salí gozoso, y apenas llegan los problemas se le acaba el gozo. Primera de Tesalonicenses 1:6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, y del Señor, vea, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron la palabra los tesalonicenses? En medio de gran tribulación, pero la recibieron ¿con qué? Con gozo. Cuando vengas mal el domingo a la iglesia, dile, Señor, que salga lleno de ¿qué? De gozo. Que sea tan interesante estar expuesto a tu palabra que se me olvide que venía desbaratado, ¿sí? Y puedo salir mejor. Pero este es el que más me gusta, Hebreos 12:2. Cerramos ahí, Hebreos 12:2. Para que entendamos qué es el gozo y el gozo de Jesús. Este es el gozo de Él. Gozo 12:2. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿sí? Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué vería él? ¿Qué vio él? ¿Qué le pusieron delante para que él fuera a la cruz tan gozoso? La iglesia. Él vio la iglesia. Él vio a sus hijos. Dijo, vale la pena. Son santos, son hermosos. Él vio la obra terminada. No vio esta iglesia. Él vio su iglesia final. La iglesia de Apocalipsis. Al final, él miró y dijo, vale la pena. Estoy contento. Vale la pena, Padre, ir a la cruz, porque ellos son hermosos, son santos. Él los vio sin pecado, sin mancha. ¿Y eso le produjo qué? Gozo. Yo voy a la cruz, voy a morir por ellos. La prueba te santifica, la tribulación te santifica, aún la disciplina, dice Hebreos, me santifica. ¿Eso me produce qué? Gozo. ¿Sabes qué produce gozo? Que no vuelvas a luchar con un pecado que has luchado. Eso produce gozo. Esa es la alegría de nuestro corazón. Aplicaciones. Reconocer el desconocimiento del verbo. Esta mañana debemos reconocer eso ante Dios. No le conocemos como debiéramos conocerlo. Usted dice, no, pero yo ya le conozco. No como debiéramos. Si le conocemos como debemos conocerle, nuestra vida es más santa. Esa es una aplicación. 2. Pedir que la vida de Cristo se manifieste. En oración, dile, Señor, vive en mí. Vive a través de mi vida. No quiero hablar como hablo. No quiero pensar como yo pienso. No quiero mirar como yo quiero. No quiero amar como yo lo hago. Quiero hacerlo a través de tu vida. O mejor, que tú lo hagas a través de mi vida. Y último, identificar si hay gozo. Si hay o no gozo en mi vida. Esta mañana que al menos podamos identificar si nos falta gozo o si lo tenemos. Y si lo tenemos, ¿cómo lo hemos aprendido a vivir? ¿En medio de qué? De la dificultad. ¿Quieres gozo sin problemas? No vas a recibir gozo. Esa es la buena noticia de esta mañana. ¿Quieres gozo sin pruebas? No. Vete a un grupo de autoayuda y allá te dicen que todo va a estar bien. Y le cantan una canción y dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Si usted quiere eso. Pero si usted quiere el gozo de Cristo, el genuino, tiene que estar preparado para vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo no fue una vida fácil. Fue una vida donde tuvo que entregar su vida por los pecadores. Donde las injusticias te van a probar el corazón. Donde la impotencia te prueba el corazón. Donde el corazón Dios lo quiere pleno. Dice, me toca seguir trabajando en esta iglesia. Amén. Y esta iglesia, para que ustedes sepan, esta iglesia, Congregación La Iglesia, es una iglesia bebé. Pero no puede quedarse bebé. Tiene que ser una iglesia ¿qué? Madura. Pero aquí somos bebés en el Evangelio, estamos aprendiendo. Pero no nos podemos justificar, somos bebés todos. No, es tiempo de madurar. Y el Señor se encarga de madurarnos a través de las pruebas. Es hermoso su amor para nosotros. Amén. Padre,